¿Estamos en Bitcoin ante una corrección de un calado más o menos importante? ¿Y quizás también en la bolsa? ¿Es así? Y si es así, vamos a analizar si sucede esta corrección que estamos hablando, hasta qué puntos puede llegar a Bitcoin en su caída. ¿De acuerdo? Soy Alfonso Rovira, buenos días, buenas tardes y vamos al análisis. Bueno, ¿qué vemos aquí? Aquí primero vemos este gráfico de Bitcoin, en el que tengo marcado esto aquí, podemos borrarlo. ¿Qué es lo primero que vemos? Como decíamos la otra semana o las otras semanas, que aquí está marcando estas divergencias de RSI, ¿de acuerdo? ¿Y qué más podemos ver? Pues que de momento se ha parado en lo que era el anterior triángulo alcista que estaba haciendo Bitcoin, esto de aquí. ¿Qué puede suceder a partir de ahora? Bueno, tendremos que verlo. Vamos a ver qué pasa en el sistema en las velas semanales. Pues un poco lo mismo, nos advierte también de estas divergencias, como decíamos, en máximos ligeramente ascendentes en el gráfico y ligeramente descendentes en el RSI, y esto nos podría llevar, según esto, a una corrección más o menos importante. Pero cuidado, es una corrección de corto-medio plazo, no hay que alarmarse, las correcciones son sanas. ¿Por qué? Pues porque es como, cuando tenemos una corrección, es como que volvemos a recargar. Recordemos que la inversión está hecha de personas, es algo orgánico. Entonces, bueno, excepto lo que es el High Frequency Trading, que son máquinas operando en segundos, ¿de acuerdo? En nanosegundos. Pero normalmente la bolsa lo que tiende a hacer es correr, descansar y cargarse y volver a correr. ¿Qué pasa si no descansa? Pues que tiene una subida más limitada. O sea, no veamos esta posible corrección como algo negativo, sino todo lo contrario, como una oportunidad de quien aún tenga cash de poder entrar más barato y además como una oportunidad de que el gráfico de Bitcoin se pueda ir más arriba de lo que haría si no tuviera esta corrección. O sea, es mejor que corrija ahora que no que vaya hasta los 69.000 y corrija más adelante, porque entonces la corrección será más grande. ¿De acuerdo? Pero ¿qué tenemos aquí? Bueno, vamos a ver esta posible corrección, ¿dónde nos podría llevar? Hemos visto que con el ETF ha hecho aquí, a velas semanales, una patita sin cuerpo, lo que quiere decir que ha sido rechazado con fuerza. Y además tenemos estas divergencias, lo cual nos dice, como estamos comentando, que puede haber una posible corrección. ¿Cuáles son los posibles niveles a los que se puede dirigir? Teníamos este canal aquí en verde, que puede ser un primer nivel de corrección, que hiciera esto, por ejemplo, y después empezar a arrancar antes del halving. Y esto sería una corrección más o menos de un 20%. Esto, para los que llevamos más de un ciclo en criptomonedas, es una corrección menor. Como vi en un canal, una corrección de guardería, de kindergarten. ¿Qué pasó las otras veces? Vamos a ver en los halvings, ¿no? Los tenemos marcados con estos puntos aquí, aquí y aquí. Pues que todas las veces ha corregido. Y como hemos visto otras veces, las correcciones han sido bastante más importantes de lo que llevamos ahora. Aquí fue un 26% aproximadamente. En el anterior, si contamos desde aquí la corrección, bueno, hasta aquí fue un 70%, pero hasta aquí fue un 37%. Incluso si contamos desde este máximo de aquí hasta el mínimo, fue un 20%, que es lo que está teniendo ahora, pero venía de sanearse antes, de sanearse. La corrección anterior fue un saneamiento. ¿Cuándo empezó a arrancar las otras veces? Después del halving. ¿De acuerdo? O sea que nos puede, lo que os he indicado aquí, de que podía caer y tirar antes del halving, las otras veces no ha sucedido después. Entonces, volvamos a ver los posibles niveles de corrección que puede tener Bitcoin. Hemos visto este primero. Tenemos un segundo nivel importante que está marcado por estos puntos de aquí. Vamos a ponerlo en diario, que se ve mejor. Que es esta zona de aquí que ejerce de resistencia, o de soporte, perdón. Entonces, perfectamente podría irse hasta este punto de aquí o incluso hasta la parte inferior de aquí. Esto representaría, si hiciera, para que nos entendamos, esto, incluso aquí podría hacer, si quisiéramos hacerlo cuadrado con lo de antes, un doble suelo más adelante para empezar a arrancar después. No tiene por qué, puede empezar a arrancar antes, pero esto ya sería una corrección más importante.
Exactamente sería una corrección, si llegara a esta parte inferior, de un 27%. Esto ya cuadra más con una corrección más normal o más acorde con lo que debería tener ahora. Y miremos no solo una cosa, no solo el precio, sino el tiempo del que estamos hablando. Ahora mismo estamos en enero de 2024, el halving es a mediados de abril. O sea, nos quedan más de 3 meses hasta el halving y las otras veces ha arrancado después. O sea, podría ser una corrección de más de 3 meses. ¿De acuerdo? No cundamos, que no cunda el pánico. No tengamos pánico. Es normal. ¿De acuerdo? Pero es bastante probable que suceda. ¿Quiere decir que suceda? No, no. Perfectamente podría hacer algo diferente a los otros ciclos. Aquí se ha aguantado, esto ha ejercido de un soporte que esta aguantara y se fuera hacia aquí. Sí, pero tenemos que estar preparados ante los casos que son más probables, que es la corrección. Ahora hemos dicho una corrección intermedia. ¿Puede ser que se vaya más abajo? Sí. Hay otros niveles de corrección, hay otras líneas de soporte que también nos dan una posible caída más importante de lo que estamos hablando, y es esta línea, bueno, aquí he marcado 2, esta zona de aquí, marcada por este máximo y marcada por esta línea de soporte ascendente que marca este mínimo y este mínimo de aquí. Esto nos llevaría a los $32.000. Esto es una corrección ya de mayor calado, exactamente es una corrección de un 35% que es perfectamente plausible. Yo no creo que caiga más abajo, de hecho no creo que llegue tan abajo, pero como aún queda mucho para el halving, podría ser, tenemos que estar preparados para ello. Y yo, como ya me dije, en esta zona de aquí he estado vendiendo Bitcoin y las altcoins que han corrido más. ¿Por qué? Pues si sucede esto, pues tengo algo de cash y si no, pues me lo guardo para otras cosas. Bueno, estamos viendo esta posible corrección de Bitcoin, ¿de acuerdo? ¿Qué más nos dice que le puede quedar algo de corrección de aquí en adelante? El Fear and Greed Index llegó a niveles del 70 y largos 80% de miedo. El Fear and Greed Index es el índice del miedo. Y ahora está en un 64. Ha corregido, ha saneado, pero aún está codicioso el índice. O sea, podría tener que bajar todavía más, ¿no? Pues al 50, al 40 y pico. Bueno, esto no tiene un límite, ¿no? Pero nos está diciendo que todavía hay codicia. O sea que podemos tener esta corrección. No son índices que te aseguren nada, pero te dice cómo está el mercado en la actualidad. ¿Qué más podemos ver que nos dé indicadores? Hemos hablado otras veces del oro. Vamos a verlo más en detalle. Cuando tuvo su ETF, que fue en marzo de 2003, que después arrancó durante años, empezó esta vez antes comparado con Bitcoin, pero tuvo una corrección, como hemos dicho otras veces, de un 17-18%, que significaría un equivalente en Bitcoin, sería el doble, un 30 y pico por ciento, ¿no? Que es lo que estamos hablando ahora. Se puede dirigir a esos niveles. No quiere decir que se dirija, ¿eh? Yo, para ser más claro, creo que puede dirigirse más a este nivel de aquí, pero no descarto para nada este nivel de aquí. ¿Podría irse más abajo? Sí, también. No es descartable, pero yo le veo más probabilidades a este nivel y a este nivel de aquí. Y que sea una corrección que dure un tiempo. Entonces, ¿el oro qué hizo? Hice esta corrección más o menos importante y además fue desde febrero de 2003 hasta... Aquí estamos en abril 2003, pues fueron 2 meses de corrección, perfectamente cuadrado con un poco lo que decíamos de Bitcoin, hablamos de 3 meses, incluso 4 meses, hasta que Bitcoin empezara a arrancar. ¿Qué más podemos ver? Vamos a ver también la bolsa. Hemos hablado de la bolsa, que tiene también señales de posible corrección. Tanto la bolsa como Bitcoin ha corrido bastante desde sus mínimos a finales del año, iba a decir el año anterior, a finales del año 2022. Y hay un indicador que nos da una señal de alerta, que es, como vemos aquí en este gráfico de Bianco Research, tenemos que es el Most Bullish Sentiment on Stocks since 2018, o sea, el sentimiento alcista más bullish de la bolsa desde el 2018. Lo tenemos sobrecomprado, sobre bullish, o sea, demasiado alcista. Esto debería corregir. No quiere decir que lo haga de golpe, pero podría hacer algo así también, ¿no? Y aquí seguir subiendo. Pero esto nos da otra señal de alerta en la bolsa. Vamos a ver el gráfico del SP500. En este caso, después volveremos a las criptomonedas.
Pero ¿qué tenemos aquí? Pues esto que llevamos tiempo estudiando, bajada, subida, una corrección más o menos importante aquí, desde este máximo hasta aquí, que fue de un 11%, que en la bolsa ya es un nivel correcto, y ahora ha tenido otra arrancada. ¿Qué señales nos está dando la bolsa? Una importante, estos dos puntitos de aquí son máximos descendentes y aquí máximos ascendentes. Esto es una corrección que ya puede ser de medio plazo más o menos importante. Bueno, más o menos importante podría ser como está aquí o incluso un poquito más, ¿de acuerdo? Podría volver a llegar hasta a esta línea de soporte de aquí o incluso hacer una falsa rotura hasta más abajo, depende de cuándo lo haga, y después volver a arrancar. Este máximo de aquí también podría ser un punto de freno. Lo vemos aquí, en este nivel de los 4.300 y que coincido con esto de aquí, pues es una doble señal, pum, podría hacer esto perfectamente, ¿de acuerdo? Y tendríamos una corrección parecida a la anterior. Tenemos otra divergencia bajista, que aún no está confirmada, pero que es este máximo y este máximo son ligeramente ascendentes, tenemos estos dos máximos ascendentes, estamos en velas semanales, y aquí tenemos estos máximos descendentes. ¿Qué pasa aquí? Pues que en realidad este movimiento no ha acabado y podría hacer esto, ¿de acuerdo? Pero es algo de que tenemos que estar atentos. ¿Cuál es el movimiento que va a seguir haciendo la bolsa ahora? Esto no está confirmado, el que sí que está es este de aquí. Bueno, tampoco porque si tiraba por aquí esto se podría ir por arriba, pero tenemos que estar atentos. ¿Qué quiere decir estar atentos? Pues que si esto empezara a corregir por aquí, esto ya estaría más confirmado, ¿no? Entonces ya tendríamos que esto, si empieza esta caída rompiendo este mínimo de aquí, nos está indicando que probablemente se puede ir hacia aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo? Pues estamos hablando de marzo, en este caso es solo una indicación. ¿Qué más tenemos? Tenemos otros índices que nos dicen un poco lo mismo. El Eurostoxx. El Eurostoxx no ha llegado tan cerca de máximos como sí ha llegado el SP, que de hecho ha llegado casi a los máximos, el Dow Jones ya llegó, pero nos da las mismas señales, máximos descendentes de aquí a aquí, en el RSI, y ascendentes o ligeramente ascendentes aquí. Y otro que nos está dando señales de divergencia ya en el diario es estos máximos ascendentes que tenían una corrección aquí y aquí era ascendente y ha tenido esta corrección. Aquí en realidad lo que tenemos es máximos ascendentes en el gráfico y máximos planos en el RSI. Este sí que se puede decir que está confirmado. Es una divergencia menor, pero también es una divergencia y es más de corto plazo, ¿vale? Corto-medio plazo. ¿Qué más podemos ver? Tenemos el IBEX. El IBEX tiene un gráfico súper bonito a nivel técnico. Tiene desde noviembre de 2007 este soporte, esta resistencia en rojo, que duró hasta diciembre de 2023. Fueron 15 años en los que estuvo en esta tendencia bajista y la rompió entonces. Se apoyó perfectamente en esto que antes era resistencia y ahora es soporte, hizo su corrección y ha vuelto a tirar. ¿Qué tenemos aquí? Que a nivel semanal tenemos también divergencias. Ascendente aquí, descendente aquí. ¿De acuerdo? Borramos. Entonces, ¿qué más podemos ver en el IBEX? Pues los valores directores, los valores que mandan en el IBEX. Sobre todo es Santander. Santander que tiene, pues tiene algo parecido. Esta misma resistencia que fue rota, pero más tarde fue rota hace nada, en diciembre de 2023, y que ha hecho, ahora se está apoyando perfectamente aquí. Esto en realidad, si no tuviéramos lo que nos indica el IBEX y los otros indicadores, querría decir que probablemente le llega una posible subida. Esta es una señal contraria a lo que estábamos viendo. Pero en cambio, ¿qué puede pasar? Bueno, también podría pasar que Santander, como ha tirado menos, aquí en vez de volver a entrar en el anterior canal, que no sería nada bueno, hiciera esto y que fuera ligeramente descendente, pero tenemos otra acción que también es muy importante en el IBEX, que es el BBVA, que ha arrancado con mucha más fuerza, que rompió mucho antes, fue en octubre de 2022, y ha tirado con fuerza. Y nos está indicando ahora también divergencias bajistas. Máximos ascendentes, máximos descendientes en el BBVA a nivel semanal. Ya no estamos hablando de diario, o sea, es una corrección que puede ser más o menos importante en el tiempo.
y nos podría llevar aquí, estamos hablando ya bastante más adelante de lo que hablábamos, esto nos lleva a febrero de 2026, no creo que suceda, pero podría ser perfectamente. Yo creo que más que nada podría llegar hasta, o sea, lo que veo más probable es que llegara hasta este nivel de aquí. Este máximo anterior sería un punto objetivo perfecto en 6, ahora está en 8, es una corrección más o menos importante, ha corrido más que Santander y puede ser que la corrección del IBEX venga más por otros valores que no sean de Santander, que digo, puede corregir, pero menos que otros. Probablemente, todos son probabilidades. ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, ahora volvemos a las criptomonedas y vamos a ver lo que ha pasado con el ETF de Bitcoin la semana pasada. ¿Qué pasó los 2 primeros días? Porque esto nos dirá, esto es una fuerza contraria a la que estamos hablando de corrección. En la corrección que estábamos hablando es casi un compra el rumor, vende la noticia, ¿no? Que es lo que parece que se está cumpliendo. Pero tenemos una fuerza contraria que es la entrada de nuevos ETFs en el mercado con BlackRock a la cabeza. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vamos a hacer este zoom. Es un tuit de Rivalchunas, pero esto está colgado en muchos sitios. ¿Qué vemos en los 2 primeros días? Tenemos aquí el ticker de los diferentes ETFs. Uno de ellos es Grayscale, que es el que ya está en el mercado, que sigue siendo el elefante en la habitación, sigue siendo el mayor, pero ha tenido unas salidas que han contribuido a esta caída. Como también puede haber contribuido salidas de activos debido a FTX, pero bueno, esto no es un tema que hablaremos hoy para no alargarnos más. Pero tenemos estas salidas de Grayscale de menos 579 millones de dólares y tenemos las entradas, sobre todo aquí tenemos iShares, que es el de BlackRock, que fue el número 1 de entradas con 500, ¿de acuerdo? En 2 días. En total, si sumamos todas las entradas y le quitamos las salidas, nos queda una entrada de 800 millones de dólares. ¿Es esto importante? Bueno, pues para ser los 2 primeros días está bien. Lo que tenemos que ver, por eso es lo que sucede de aquí en adelante, ¿no? En los siguientes días, siguientes semanas, siguientes meses. Después os enseñaré al final para acabar con un indicador de lo que puede pasar aquí, ¿no? Pero tenemos esta entrada que está contrarrestando, pero ha habido más salidas por otro lado que lo han hecho bajar. ¿Qué más tenemos aquí? Lo que os estaba diciendo antes, aquí tenemos un indicador que nos dice que Grayscale sigue siendo el más grande con 617.000 bitcoins y después tenemos iShares con 11.439. O sea, es mucho menor todavía que Grayscale. Puede ser que siga habiendo esta rotación. La rotación no tendría que mover el precio, pero además puede haber una entrada de capital, o sea, BlackRock va a estar aprovechando esta caída para entrar en el mercado. Esto pensemos que a la gente que ha sacado el ETF le interesa. Se hablaba de que BlackRock salió arriba y que está volviendo a comprar ahora. Es totalmente lógico, ¿de acuerdo? Quieren aprovecharse de los movimientos. Pero analicemos algo ahora un poco más a largo plazo. Volvemos a Bitcoin y aquí ¿qué tenemos? Un gráfico de Looking to Bitcoin que nos habla del One Year Hodl Wave. ¿Qué quiere decir esto? Es la línea naranja. Es gente que está aguantando Bitcoin por más de un año. O sea, se dice la gente que está aguantando los hodlers ya por más de un año. Tenemos a un 70% y subiendo. Un 70% de gente que no ha vendido en el último año. O sea, eso tenemos que el mercado de criptomonedas es un mercado en el que la gente aguanta mucho sin vender y cada vez más. Miremos a más largo plazo, 5 años de gente sin vender, vemos que la curva es totalmente ascendente, cada vez más, 32%. Esto nos está marcando, es un factor súper saludable de lo que pasa con las criptomonedas. Quiere decir que la gente que está invirtiendo en ellas cada vez está más convencida de que le aporta una seguridad y un refugio ante lo que pasa en el sistema general, ¿de acuerdo? Cada vez más, un 32% aguantan por 5 o más años las criptomonedas. Y aquí tenemos otro que aguanta por más de 10 años, tenemos una curva totalmente ascendente hasta un 16,15%. Esto es un símbolo sano de lo que está pasando en las criptomonedas en el largo plazo. Otro punto alcista un poco más adelante es en abril, tenemos el halving. El halving se habla mucho del halving, se volverá a hablar a medida que se vaya acercando. Ahora teníamos el ETF que ha tapado esta narrativa, pero no nos olvidemos
que a partir de abril de este año va a haber este halving, que lo que quiere decir es lo que vemos en este gráfico. 2024 tenemos que se van a producir, pasará de producirse 900 bitcoins al día a 450. Y tendremos una producción total ya del 94% de los bitcoins que se van a producir en toda la vida. ¿Por qué saco este gráfico? Bueno, se puede argumentar dos cosas aquí. Una, que cada vez el peso de esta reducción es menor sobre el total de bitcoins en el mercado, lo cual nos dice que el halving va a ser cada vez menos importante, pero por otro lado tenemos lo que os he enseñado antes, que cada vez hay menos liquidez en el mercado de Bitcoin. ¿Por qué? Porque cada vez la gente la aguanta más, o sea, hay menos Bitcoins en el mercado. Además hay un montón de... Ahora no sé el volumen exacto, pero puede haber como 2 millones de Bitcoins perdidos, lo cual también restan liquidez. Ahora no lo sé exactamente, a lo mejor estoy mintiendo, pero tiene que ir por ese factor. Entonces, si miramos estos 450 al día, sobre el total es pequeño, pero sobre la liquidez que hay en el mercado no es tan pequeño, o sea que aún afecta mucho y va a seguir afectando en este ciclo lo que es la reducción de entrada de bitcoins en el mercado. Y ahora pasamos a otro argumento que va a ser alcista para el mercado, que es el ETF no de Bitcoin sino de Ethereum. De momento ahora vamos a por el de Ethereum, después del de Ethereum probablemente pasemos al de Ripple, que Ripple está definido como una commodity ya. Y no puede ser que no sea solo Ripple, puede ser Solana, pueden ser otras, puede ser Chainlink, pueden ser otras de las grandes que sean los siguientes objetivos del ETF. Pero hemos visto a Larry Fink de BlackRock ahora hablando del ETF de Ethereum. ¿Por qué? Pues es el siguiente que va a sacar y es la narrativa que él quiere empezar a sacar ahora, ¿no? Lógico. No vamos a hablar de algo que va a salir no sé cuándo, cuando lo primero que tenemos es esto, ¿no? Entonces él va a intentar evitar el tema, pero más adelante habrá otras, no se va a acabar aquí. Él está hablando de que esto es el principio de algo mucho más grande, que es la tokenización de activos. Estamos ya que Larry Fink está hablando de la tokenización de activos como algo que va a cambiar el mercado, no solo de las criptomonedas, sino todo el mercado de la inversión en general. ¿Qué podemos ver en esta tabla de aquí? Tenemos los ETFs de Ethereum, y tenemos aquí, igual que veíamos en Bitcoin, que nos dice el siguiente deadline, la siguiente fecha en la que se van a tomar decisiones. Pero sobre todo nos vamos a centrar en esta aquí, que es la que hemos visto que ha marcado esta vez, porque teníamos que ARK tenía el último deadline, la última fecha en la que se podía aprobar su ETF el 13 de enero y se aprobaron antes, justo antes de esa fecha. Entonces podemos deducir que esta vez va a ser lo mismo si se aprueba. No está tan claro que se apruebe el de Ethereum, pero yo pienso que está bastante bien. O sea, si BlackRock está postulando y tiene un final deadline, como vemos aquí, este año, que sería en julio, y Fidelity en agosto, perdón, y Fidelity también en agosto, pues es que nos marca una fecha máxima. Pero tenemos otros también grandes como Vanek, que tiene mucha importancia también en el mercado, que tiene deadline en mayo. Igual que ARK, que ya ha sido el que ha marcado el de Bitcoin. Entonces tenemos que antes de finales de mayo hay una posible y probable aprobación del ETF de Ethereum. Esto es alcista para el mercado de criptomonedas, sobre todo para las altcoins. ¿Esto qué nos podría indicar? Pues que puede ser que Ethereum caiga menos ahora que Bitcoin, porque es el siguiente que tiene narrativa, que empiece una corrección menor o incluso algo lateral. Es así. Vamos a ver los gráficos, una del Bitcoin Dominance y el de Ethereum respecto al dólar y respecto al Bitcoin. ¿Qué vemos en la Bitcoin Dominance? Hablamos desde hace mucho tiempo, desde que está empezando esta tendencia alcista, que esta línea verde de resistencia puede marcar el máximo de Bitcoin. Y de momento es lo que está haciendo. O sea, de momento está cumpliendo con lo que es más o menos lógico. Rompió esta línea de soporte verde de este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo y este mínimo, y aquí la rompió y ha hecho un retesteo perfecto de esta línea. Recordemos que estos son líneas de influencia, ¿eh? Vemos, a ver, que ahora estoy agarrando la otra, aquí, ¿vale? Así tenemos que ha llegado hasta esta zona de influencia y que ha hecho después, ha vuelto a bajar. Teníamos las divergencias, que hace tiempo que estamos hablando de ellas, divergencias bajistas,
Y esto nos está diciendo que ahora probablemente entramos en una fase en la que las altcoins van a empezar a tirar más. ¿Quiere decir que esto ya sea así? No. Podría perfectamente hacer así y que con el halving de Bitcoin y después del ETF de Ethereum, por ejemplo, volviera a subir para hacer esto. ¿De acuerdo? Yo pienso que Bitcoin, ante la magnitud del mercado futuro de las altcoins, de las criptomonedas en general, puede ir perdiendo peso, lo que no quiere decir que no siga subiendo en precio, pero que el mercado de las criptomonedas se va a hacer mayor, o sea, todavía es muy pequeño, Bitcoin tiene mucho peso en el mercado, un 51%, o sea, yo pienso que esto va a ir bajando, ¿de acuerdo? Pues bien, tenemos esto que nos está indicando que puede seguir esta corrección de Bitcoin respecto a las altcoins. Es un poco extraño porque normalmente en las partes bajistas es Bitcoin el que cae menos. Pero recordemos que no estamos en un mercado bajista, estamos en un mercado alcista. Y ahora viene el ETF de Ethereum que puede hacer cambiar esta narrativa. Entonces podemos tener una corrección de medio plazo que al final acabará siendo también probablemente una corrección de más largo plazo. ¿Qué tenemos en Ethereum? Pues que se ha comportado mucho mejor respecto al dólar, que se ha comportado mucho mejor que Bitcoin. Alguien me preguntaba hasta dónde llegaba este pronóstico de dónde puede llegar Ethereum. Tenía final de 2025, estos son $25.000. Esta está hecho muy a ojo, lo que pasa que no la he quitado porque está cumpliendo perfectamente lo que habíamos marcado aquí ya en enero de 2023. Subida, caída, aguantarse en este soporte y volver a arrancar. ¿Quiere decir que esto se vaya directamente para arriba? No, perfectamente podría hacer una fase plana aquí y después volver a tirar respecto al dólar. O incluso corregir hasta la parte inferior, ¿dónde lo tengo ahora? Hasta la parte inferior de este soporte y después empezar a tirar. Estamos hablando de febrero. Aquí la narrativa de Ethereum empezará, lo mismo que ha pasado con Bitcoin, empezará a subir, a subir, a subir. Y ahora tendremos dos, Ethereum y halving de Bitcoin. ¿De acuerdo? ¿Qué está marcando respecto al dólar? Pues ha marcado algo que es súper alcista. Teníamos esta divergencia alcista de Ethereum respecto a Bitcoin. Vamos a quitar esto para que no nos tape tanto el gráfico. Podríamos definir una fase de acumulación que viene desde abril 2021 o una fase bajista que podríamos decir que empieza en diciembre de 2021 o en septiembre de 2022 y se ha aguantado en el soporte que ya venimos estudiando desde hace mucho tiempo, que está marcado por este mínimo, este mínimo, este mínimo, este mínimo, ha ejercido de un soporte perfecto y ha arrancado fuerte respecto a Bitcoin. No está confirmado todavía, pero vemos con lo que tenemos por delante en Ethereum que se ha parado aquí, vemos que es perfecto, máximo, 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 y se ha parado justo en esta resistencia. Esto perfectamente podría estar ahora perdón, haciendo un banderín alcista, por ejemplo, y después arrancar. O sea que podría ser que retrocediera un poquito incluso respecto al Bitcoin o que rompiera, hiciera así y después arrancara. Nos da un poquito igual, no ha confirmado, tenemos que estar a la expectativa de ver lo que pasa y si rompe ya o rompe más adelante, pero lo que sí que tenemos es que esto pinta a que es el inicio de una tendencia alcista de Ethereum respecto a Bitcoin, lo que cuadra con todo lo que hemos estado viendo antes y con lo que tenemos por delante. ¿Qué más tenemos aquí? Analizaré dos criptomonedas más, otra de regalo. Esta es Polkadot. ¿Por qué la pongo si en realidad no aporta tanto? Pues respecto a lo que nos dice el mercado en general. Pues la pongo porque, ha corrido menos. Vemos que ha llegado hasta este máximo de aquí, un poquito por encima de ha corregido. Aquí no está teniendo una gran tirada. ¿Pero por qué pongo esto? Pues porque Polkadot tiene el lanzamiento del Polkadot 2.0. Polkadot, recordemos que es una criptomoneda importante y con muy buen asentamiento técnico, o muy buena construcción técnica. Es fundada por Gavin Wood, que es el cofundador de Ethereum, y hizo algo que técnicamente, que no se me enfade nadie, pero es teóricamente mejor que Ethereum. Polkadot es un capa 0, Ethereum es un capa 1. ¿Qué quiere decir que es un capa 0? Quiere decir que para construir en Polkadot puedes utilizar otros capa 1 como Ethereum dentro de Polkadot, ¿no? Pues que intercomunica todos los capa 1, o sea que es un nivel inferior, como se dice, es un capa 0, que puede hacer interconectar otros protocolos, que se comuniquen entre sí con diferentes protocolos, puede ser Ethereum, Cardano. Bueno, y hablando de Cardano, tiene
otra cosa alcista. Este Polkadot 2.0 será, como ponemos aquí, Early 2024, o sea, a principios de 2024. Hay gente que habla de primavera, no es exacto, depende cuando acaben el desarrollo, pero es un desarrollo centrado en la escalabilidad y en la velocidad de transacción. O sea, tenemos un protocolo importante en el mercado que va a hacer mejoras importantes y que además, comparado con las otras, ha corrido mucho menos. Ethereum no, hablemos de Bitcoin. Bitcoin ha llegado a lo que sería este punto de aquí y Polkadot está todavía muy lejos de aquí. Si tuviéramos desde el punto actual una subida a este punto de aquí, tendríamos un 229%. Estaría en 16,83 cuando ahora está en 7,35 para llegar al mismo punto que ha llegado Bitcoin. O sea, tenemos un retraso importante y desarrollos importantes en Polkadot. Y no solo está el Polkadot 2.0, sino que otra persona que participó en la fundación de Ethereum, que es Charles Hoskinson, el fundador de Cardano, va a colaborar con Polkadot, o sea, ve a Polkadot un protocolo tan bueno que va a incorporar una parte técnica de Polkadot en Cardano. Esto también es súper alcista para Polkadot y vemos que lleva un retraso importante, ¿vale? Hablamos en este vídeo de Polkadot, para no hablar de 50.000, sino de una de las grandes que puede tener un recorrido importante. En el corto plazo no sabemos lo que va a pasar, puede haber una corrección, Bitcoin va a corregir, puede arrastrar a todas un poco hacia abajo, pero probablemente menos de lo que ha hecho Bitcoin y probablemente Polkadot todavía un poquito menos. Son probabilidades, pero es lo que nos marca el gráfico. Tengo aquí una que he vuelto a poner, que la puse la semana pasada, que es una de las que son mis apuestas, como puede ser Pendle, como puede ser Akash, que es inteligencia artificial, Pendle es tokenización de activos, Aurora sería como un capa 2 con Ethereum, y tenemos que ha tenido una subida importante. Hablaba que llegando a máximos anteriores podría tener un crecimiento de un 3.000%, pero es que no cogí el gráfico entero de Aurora. Aurora, su máximo está más arriba de lo que había indicado, está en 35, y ahora estamos en 0,289. Solo llegando a máximos tendríamos un crecimiento del 12.000%, no del 3.000, como indiqué la otra semana, y esto quiere decir una multiplicación por 100. Esto seguro no, es apuesta. Aquí, en lo demás no, pero aquí estoy en el casino. Es una criptomoneda que pinta bien, pero no lo toméis como algo hecho. Hay que poner un capital mucho más pequeño aquí. Pero si te funciona es un por cien, solo llegando a máximos anteriores. Sí funciona, ¿de acuerdo? Y yo tengo una parte relativamente pequeña de mi capital aquí. ¿Qué más podemos ver? Acabamos con lo que estábamos hablando de los ETFs de Bitcoin, que ya ha empezado lo que habíamos avisado en otros vídeos, que es empiezan los anuncios de ETFs. Hay gente que dice, estoy empezando a ver que el mercado en realidad es manipulado, que cuando ellos están, que en realidad lo que querían ahora era deshacerse de los Bitcoin que tienen, BlackRock y demás. No, sí, han invertido tanto dinero y ha salido Larry Fink hablando de eso. Ahora les interesa que esto corrija, pero les interesa que después tire para adelante. Están sacando anuncios, no solo BlackRock, sino también, como veremos, Vanek y Valkyrie, y otros, y Bitwise, por ejemplo. Bitwise, no, Bitwise. Tenemos aquí, vayamos a BlackRock. BlackRock lanza un anuncio de ETF de Bitcoin para boomers. Un anuncio que es hasta aburrido, dicen, ¿no? ¿Pero por qué? Pues porque su estrategia es diferente a otros, como veremos más adelante. Él va dirigido a los boomers, que no quieren que un millennial, generación Z, o sea, que la gente a los que le sacan 40 años les esté dando lecciones de dónde tienen que invertir, ¿no? Y este vocabulario tan juvenil que tienen las criptomonedas no les interesa tanto. O sea, BlackRock lo ha hecho a propósito con un lenguaje que entienden los boomers. Esto quiere decir que está invirtiendo dinero en que esta gente entre, y esto va a ir en aumento. Y vemos que cada uno, bueno, tenemos otro de Vanek que podría tener quizás una estrategia más parecida a BlackRock, pero tenemos que Valkyrie, ya con el nombre, el ticker del ETF de Bitcoin, que se llama BRR, que lo que simboliza es la impresión, la máquina de imprimir de la Reserva Federal de los bancos centrales, se dirige a un público mucho más joven. Es un argumento muy diferente y un público muy diferente que los otros. Están empezando a ver estos anuncios, cada vez lo vamos a ver más. Esta gente no va a dejar que esto se vaya a cero, no va a dejar que desaparezca, todo lo contrario, lo vamos a ver, como os he dicho, hasta en la Super Bowl y en competiciones importantes deportivas. ¿De acuerdo?
Bueno, eso es todo por hoy. Acordaos, por favor, de darle al like, ponerme comentarios si os interesa de que haga análisis de algunas criptomonedas en especial. Alguien me ha pedido que haga el de Bitcoin Cash, lo haré, pero no ahora, para no alargar más en este Bitcoin, lo haré en un análisis de las altcoins. Decidme en comentarios qué es lo que queréis que analice y también decidme si os ha gustado el vídeo. Si no, la semana pasada alguien me decía... este comentario es solo para que YouTube te trate más justamente y te suba las visualizaciones. O sea, también vale. Vamos a hacer un poco de movimiento para que haya más likes y más comentarios y más compartir con amigos y amiguetes y amiguetas. ¿De acuerdo? Bueno, soy Alfonso Rovira, ya lo sabéis. Nos vemos en el siguiente vídeo.